Vamos a hablar a fondo del picudo rojo. Para eso recibimos a Mauricio Rodríguez. Él es integrante de Conservación de Especies Nativas del Uruguay, Coendú, y también a Gerardo Grimbal de Equitec, que es una empresa de plagas, de atención a plagas. Gracias por acompañarnos. En general somos una empresa de tecnología que nos dedicamos a la implementación de tecnología y llegamos al tema de las palmeras y el picudo por accidente. No somos una empresa de control de plagas, ni nos llamamos Equitec, tecnologías de control, pero hacemos control de riego, de fertilizaciones, de campo. Y bien, ¿y por qué han trabajado tan fervientemente con el picudo rojo, que es lo que ha tenido, al menos en este último tiempo, más visibilidad a través de las redes sociales y medios de comunicación? En el 2018, mucho antes de que aparezca el picudo acá, nos ofrecen un sensor para averrenadores para detectar insectos que comen dentro del tronco de los frutales. Y ese sensor quedó acá, en el cajón, hasta que aparece el picudo rojo y alguien me dice, mirá, aquí está el picudo rojo y hay un sensor en España que resulta ser el mismo sensor que tengo yo, que lo han adaptado al uso en palmeras. Y así empezamos a utilizarlo, a detectar, vimos que no había cómo responder a las alertas del sensor y terminamos investigando y aprendiendo a hacer los tratamientos por nuestra cuenta. Mauricio, Mauricio Álvarez, lo hablábamos antes de estar al aire. Bueno, se detecta por primera vez esta plaga en el 2022 en nuestro país, pero ha tenido en este último tiempo como mayor preponderancia, ¿no? Uno entiende que de repente, ¿a qué responde esto, no? A que de repente capaz que se ha propagado con más facilidad. Y creo que ha aumentado esto, arrancó porque aumentó mucho la cantidad de palmeras muertas que se ven. Palmeras muertas siempre hubo, digo, hay causas naturales, nativas que matan la palmera, hongos, el picudo negro, o sea, conchinillas, hay un montón de factores. Siempre uno veía cada tanto una palmera muerta, ya sea en la ciudad o haciendo ruta o en zona rural. Pero bueno, el tema de tener una zona urbana con muchas palmeras, sobre todo Montevideo y otras ciudades del interior, creo que cuando el picudo, como hablábamos hoy fuera de cámara, él decía, cuando la especie ya se propaga y está en una forma más masiva, obviamente empieza con un daño mayor y eso es lo que la gente empezó a ver, le empezó a afectar incluso, ¿por qué no? O sea, no solo lo público, sino también lo particular. Y ahí como que se desata una alarma que en realidad el Ministerio, quizás no con la fuerza, pero en su momento la definió como especie exótica invasora. Sí, yo de todas maneras estuve escuchando hoy que los especialistas señalan que es muy difícil erradicarlo al 100%, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer es controlarlo. Hay una experiencia en Islas Canarias en donde se erradicó al 100%, porque también es un periodo como más determinado y también se generó una inversión bien importante, pero ¿tenemos que aprender a convivir y controlar esto? Primero que nada, las Islas Canarias es un tema, porque yo hablo con gente, palmereros de Islas Canarias, y tienen el picudo rojo. Entonces, si alguien va y documenta la erradicación completa, lo tendría que demostrar y eso no se ha demostrado. En este momento en Islas Canarias, en las Islas Canarias, hay picudo rojo, hay picudín, hay varias plagas que no están controladas. Es lo que dicen los ingenieros agrónomos de nuestro país, que trabajan para el Ministerio de Ambiente y para las Hay mucha información, hay mucha desinformación. Uno de los aprendizajes que tuvimos que hacer era entender en qué momento había que cortar con los estudios académicos previos al 2019. Islas Canarias es un caso particular que ha llegado la plaga a las ciudades, no llegó a los montes y se ha controlado erradicando palmeras. Entonces, ahora cuando hablamos de picudo rojo en Uruguay tenemos que pensar cuál es el objetivo que tenemos que tratar de cumplir acá. Si es la erradicación de la plaga, el control de la plaga o la erradicación de la palmera exótica, que sería la canaria, la que tenemos acá en el Boulevard Artigas, con el afán de tratar de llegar a un manejo integral o un control integral de la plaga. Bien. Cuando hablo de la información que se encuentra, hay muchísima información y era muy difícil dar con las personas que realmente están investigando, están trabajando
y avanzando con diferentes instrumentos para manejar a la plaga. Lo que nos sucede acá en Uruguay fue el error o lo que sucedió en otros países, más de 20 países en el mundo, que la plaga se subestima, se la deja avanzar y se reacciona ante ella bastante tarde. Al ser una plaga hambrienta de crecimiento exponencial, como son los coleópteros, y teniendo tanto alimento disponible, ha sucedido lo que ha sucedido en Francia, en Croacia, en Grecia, en Chipre, en Israel, en Marruecos y en España también, en Portugal también. Se la deja avanzar, no se detecta a tiempo, la plaga come adentro de la palmera y la palmera demuestra sintomatología tarde. Y pueden pasar, cuando recién llega la plaga, cuando la presión de la plaga es baja, pueden pasar hasta 2 años hasta que empieza a demostrar síntomas de pudrición, que son los síntomas que causan la muerte de la palmera. Entonces, sí, hay plagas nativas, está el barbudo, el picudo del tronco, el picudo negro, hay muchos factores que pueden culminar con una palmera, pero ha llegado a Uruguay una plaga que realmente, teniendo tanta disponibilidad y tanta facilidad, tanto climática como alimenticia, para avanzar, para reproducirse, está causando mortalidad de palmeras en 8 meses, 6 meses. ¿Afecta a las pindó o no? Bueno, ahí acá podemos tener alguna diferencia. ¿Que las afecta? Sí, hay casos de palmeras afectadas, o sea, y acá me refiero también a expertos como Martín Boyazzi, el entomólogo, que incluso salió una nota bastante completa de él en La Diaria, donde sí, hay casos, pero como bien dicen, son casos muy aislados, o sea, son casos eventuales, aislados, y hay que tomarlos como tal. Mismo acá sobran lugares, pero que sobran lugares, mismo acá en Montevideo, donde uno puede ver, ejemplo, el cementerio Buceo, cientos de canarias muertas, y ya hace meses, y las pindó radiantes, butiá radiantes, o sea, que el picudo, como que algunos individuos de picudo por algunos motivos ataquen a algunos individuos de palmeras pindó o butiá, es algo ya documentado. Ahora, lo que se separa es el daño que le pueden hacer esa especie a las nativas, que no es dejar de controlar, no es dejar de estar alerta como está el ministerio y así se pretende. Mismo agrónomos, guardaparques, rochenses, que me lo han dicho, soy el primero que va a poner el grito en el cielo si veo un riesgo del palmar de Rocha, pero mientras el riesgo no esté, simplemente se controle al picudo en lo que hay que controlar y bueno, y que se trate de evitar cosas que se han dicho en las redes, pues mismo hasta la gente sale a decir, quiero fumigar todo. Entonces, hay alguien que dijo, no, esto es textual, que sobrevuelen avionetas los palmares de Rocha tirando todo insecticida, que es una barbaridad, pero a lo que voy que se generó como una onda de caos, que la gente sale a decir, uy, cada palmera puede ser afectada, incluso leí en redes sociales cactus afectados, o sea, como prácticamente el picudo era, no sé, es Terminator, que no solo afecta el género del fénix o las propias que afectan su lugar de origen, como las cocoteras, sino que también parece que va a arrasar con cada palmera que hay en el país, cuando acá hay algo interesante, ya que también hablamos de España, que en España se está sustituyendo la palma canaria por pindó, mismo por washingtonia, como especies más fuertes para frenar justamente y poder tener una casa con lindas palmeras. Entonces, si en el propio país que tuvo el problema que tuvo con todo lo que es las Islas Canarias, pues el Palmar de Elche, fue muy conocido, ahí están aconsejando pindó como una especie sustituta. Obviamente el efecto sobre la pindó no se puede decir que es el mismo que va a tener sobre las Canarias, ¿no? Y ahí, bueno, tienen diferencias. ¿Tú considerás que está en peligro, por ejemplo, la zona de los palmares en Rocha? Los palmares de Rocha están en peligro, sí. El año pasado, para tirar un número, los ataques en pindó, los palmares de Rocha son buteados, son buteo dorata, no son pindó, pero para hablar de pindó, el año pasado estábamos manejando 3 muertes en 1000 y este año estamos en 6 muertes en 100, o sea, subimos de 0,3 a 6%, que es un crecimiento natural del avance de la plaga.
hoy de mañana estuvimos ahí al norte del barrio San Nicolás. Creo que eran 7, 8 palmeras de las 200 que hay, que son buteadas, muertas de picudo. Hay que entender acá cuando hablamos de la predilección de la plaga, por qué tiene una predilección hacia la palmera canaria, y muchas veces se piensa que es porque es una especie exótica, y es verdad, las especies invasoras atacan primero a las exóticas, pero en el caso de la canaria estamos hablando de un meristemo, que es el palmito de la palmera, el que comemos, no de la palmera canaria. Pero en la palmera canaria, ese palmito, ese meristemo apical, tiene el tamaño de una sandía, más o menos. Mientras que la pindó es un tamaño de una zanahoria, para dar una representación más gráfica. Y en la buteada es más como un zucchini, como casi una berenjena. Entonces, cuando hablamos de una plaga y la predilección o la llegada hacia la palmera para alimentarse, porque el picudo se hospeda en la palmera para alimentarse de ella y la mata, pero va a alimentarse, no va para hacerle daño a la palmera. El concepto es que la plaga llega a la palmera a alimentarse, en donde hay mayor cantidad de fuente alimenticia, mayor cantidad de azúcares disponibles para la plaga, ahí se va a concentrar más, ahí va a tener mayor llegada, y por la morfología que tiene la palmera canaria es más fácil para el picudo atacarla. Pero eso no quita a que hay otras especies de palmeras que ya están documentadas hace más de 50 años, que son posibles hospederas de la plaga del picudo rojo, del Rhicophorus ferrugineus, y de otras plagas también. Si los palmares están en peligro, sí, están en peligro, y si seguimos subestimando, el peligro aumenta. Si hay que fumigar todo, no, de ninguna manera. Estamos totalmente en contra de la fumigación, por eso fuimos al uso de sensores para detectar puntualmente la eclosión de larva y la aplicación puntual. De ahí se pasó a la endoterapia como el método para dosificar adentro del tronco, para que no llegue, basados en estudios académicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que no llegue ese producto químico a la zona del polen, a la zona del fruto, para no entrar en contacto con los benéficos o con las aves. Todo eso desencadenó una serie de ensayos y de tratamientos, no solamente acá, en Israel también, en Egipto también, en Marruecos también, en España también, que llevaron a darnos ese aval que necesitábamos para poder avanzar acá y trabajar. El tema acá es que tuvimos que utilizar el protocolo que hubo acá. Hubo un plan de contingencia que dictaminó un protocolo de trabajo. Entonces, están los que dicen, sí, pero perdón, ese plan avalado por especialistas, no por científicos. El plan estaba avalado por especialistas, por un consejo que tuvo el ministerio acá, que con él fomentaron un plan de contingencia en 2023. Ese plan habla del uso de benzoatomamectina. No voy a entrar en el tecnicismo porque aburre, pero era un plan que estaba muy diseñado para atacar una plaga que no era el picudo rojo, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros salimos a trabajar, trabajamos en el sector privado, tenemos muy buen éxito. Cuando tenemos que trabajar para la Intendencia, por ejemplo, tenemos que trabajar bajo el protocolo del Ministerio. Y ahí es cuando se crea la diferencia y la gente va a ir al Parque Rodó y decir, pero ustedes hicieron tratamiento, pero las palmeras están todas muertas. Sí, porque el tratamiento se empezó en diciembre de 2024. Yeah. Entonces tenemos un tratamiento que funciona cuando es preventivo, cuando tenemos que eliminar una larva cuando es pequeña, recién eclosionada. Cuando estamos llegando a una etapa de esta metamorfosis, cuando la larva ya creció, eliminarla se hace muchísimo más difícil, requiere muchísimo más atención, muchísimo más químico en la palmera, en el medio ambiente, y termina generando mortalidad de una larva grande adentro de la palmera, y cuando estamos hablando de estamos hablando de 80, 90, 120 larvas adentro de la palmera que van a ser cadáveres que van a pudrir dentro de la palmera. Entonces tenemos un problema nuevo que requiere uso de fungicidas, pero están los hongos que están hablando de vamos a usar uso biológico, pero ¿cómo vamos a combinar hongos con fungicidas? Entonces hay mucho ruido y poca planificación, un poco entendimiento.
Hay un, perdón, porque ahí en los palmares del Elche se combinó y es más, el 75% de la efectividad fueron los hongos sobre la endoterapia, que es la misma empresa que usted representa. O sea que ahí no sé por qué se combinó, quizás haya sido con años de diferencia, ese dato no lo sé, pero o sea que combinar el método biológico con la endoterapia se hizo. Pero lo que te iba a preguntar ahora con lo que acabas de decir es, si la probabilidad era tan baja, por ejemplo, ponés Parque Rodó, o sea, ¿por qué se le hizo el trabajo a la Intendencia? ¿Por qué se le llevó al Estado a pagar algo que, escuchándote, quizás ya en la previa no tendrían que haberlo hecho porque la probabilidad de sacar esa palmera era baja? Para mitigar, para ayudar a mitigar, y porque la idea era que nosotros entrábamos a hacer endoterapia y se sumaba la ducha foliar arriba de eso y no se hizo. Pero la idea era mitigar. Y estoy seguro que esos 17-18% de mortalidad hubieran sido 50-55% si no hacíamos nada. ¿Y de qué costo estamos hablando? En torno a la Intendencia se le cobró en torno a los 800 pesos, 780 pesos, si no me equivoco, por la dosis instalada en la piquera, si no me equivoco. Sí, una dosis de endoterapia en torno a los 800 pesos. ¿Cómo? ¿Una dosis de 3 perforaciones? La dosis incluye la cantidad de perforaciones. En ese caso se hicieron 3 perforaciones en 45 mililitros de producto, sí. Con benzoato de amamectina se utilizó. Acá hay intendencias que han dicho montos mucho mayores, obviamente Maldonado, por ejemplo, están hablando de 100, de 200 dólares por palmera, que es un disparate, más los costos que tú decías al aire hoy también de sacar la palmera, que estamos hablando de 1.500, 2.000 dólares, lo que es sacar la palmera, enterrarla, o sea, es realmente el picudo rojo está moviendo mucho dinero en Uruguay. Y bueno, y ahí digo, tema de Rocha, ¿no? O sea, creo que, vuelvo a decir, lo que nosotros pensamos del sentido común, porque Avenida Belloni, el Museo Zoológico Damaso Antonio Reñaga, el museo, donde arranca 26 de marzo en el museo, el cementerio del museo, Ruta 5 en la ciudad, o sea, sobran lugares donde es un cementerio de palma canaria, y Las Pindó y Butiá también radiantes, y me baso nuevamente en los técnicos, los entomólogos, donde no niegan la afectación a la Butiá y a la Pindó, pero no con el mismo grado de gravedad e impacto que sí tiene sobre la canaria, por lo cual, claro, en nuestra ONG como Conservación de Nativas también queremos cuidar. ¿Por qué? Porque me alegro que comparta la locura, pero la gente lleva esa locura de querer fumigar todo para quizás por las dudas, porque recuerden que el por las dudas es el que no tenemos agua por el envenenamiento, por las dudas de los agroquímicos, porque se foresta y por las dudas se pone veneno por las dudas que ataquen las hormigas. O sea, todo lo que es el trabajo agrícola y ganadero Uruguay tiene un por las dudas que es gravísimo. Se vacuna por las dudas, se pone agroquímico por las dudas. Entonces, eso es que preocupa, ¿no? Es decir, que hasta dónde vamos a llegar con un por las dudas y no mejor llevarlo bien cortito y atacar cuando realmente haya que Esto está instalado, como decíamos, desde 2022, al menos allí es que se detectó la presencia en nuestro país, pero sin lugar a dudas en el último tiempo ha generado mucha visibilidad. Ya estaremos hablando si hay algún otro interés detrás y qué puede llegar a pasar también si es que no se controla a tiempo. Pero salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué sabe del picudo rojo y si está preocupado por el tema. Me preocupa el picudo rojo porque se está avanzando y avanzando cada vez más, porque no hay palmera que no esté atacada. Se le hizo un tratamiento, porque yo lo vi sentado acá haciendo tratamiento a las palmeras, pero parece que no dio resultado ninguno. Y hablan de que en Brasil está ahora el picudo negro y está avanzando de forma agigantada. Lo mismo que él. Estamos siempre diciendo que qué pena nos da. Y además hemos visto también ahí los palmares, hola, ¿cómo andan? Los palmares de Rocha también. Pensamos, qué pena aquellos tantas palmeras que hay, que estén todas comidas, ¿no? Claro, sí, una pena. Lo único que sé es que se las está comiendo todas. No sé más nada. Preocúpate. Y claro, van a desaparecer las palmeras de Boulevard. Cambia el paisaje. Me cambia el paisaje, por supuesto. Lo que informan lo que dan los informativos, ¿viste? Que hay un bicho que se las está comiendo por dentro y hay bastantes trozos. Se ve al costado de las rutas, se ve en la ciudad, se ve en Rocha, en todos lados. En Rocha prácticamente no sé,
pero estamos informados. No conozco nada. ¿Y qué te genera cuando las ves? Nada, tristeza. Porque siempre estaban bien y ahora mira cómo están. ¿Pensás que se puede solucionar? Ni idea. Me da pena y está complicado, porque cada vez hay más y cada menos hay más palmeras. Ah, ¿y qué sentís? Todo. ¿Sentís que como que llegamos tarde? Sí, llegamos tarde. Ya está. Cada vez hay más, ¿entendés? No, sí. Y se van a terminar yendo las palmeras, ¿eh? Si sigue así. Bueno, la preocupación está instalada, también lo vemos a través de los mensajes que están llegando muchísimos. Bueno, les preguntaba si hay otro tipo de intereses detrás. ¿Qué opinan al respecto? Creo que el interés, obviamente, acá, como se dijo en la primera reunión, no pudimos participar en la segunda por este tema, hay que ver cuál es el foco y el objeto del Estado, ¿no? Si, él lo decía recién, si por un lado, bueno, erradicar al picudo como plaga de Uruguay, si simplemente lo que es salvar todo lo que serían las especies nativas, sobre todo lo más carismático, palmares de rocha, palmares del litoral, o un control. Pero lo que puede pasar sí es que, claro, cuando se pone un tema sobre la mesa, ¿por qué ya no están los remedios caseros de la abuela? ¿Por qué ya no hay tanto conocimiento del poder curativo de los yuyos? Y por qué hay intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos detrás que nos imponen, mediante publicidad, mediante todo el tema médico, de que, no sé, en antigripal es mejor que hay otros. Y acá obviamente va a pasar eso, o puede estar pasando, donde hay empresas que, por supuesto, se benefician de esto, viven de esto, por lo cual la fumigadora, o sea, todo lo que la fumigadora va a plantear como solución una fumigación. Bueno, obviamente acá Quitec presente va a plantear como solución el tema del sensor y de la endoterapia, y va a haber otro quizás que va a plantear otra solución. Pero ahí es donde están los intereses y ahí es donde tenemos que lograr la objetividad del Estado de, bueno, ¿qué es lo mejor? Que algo que te quiero agregar, Paula, me parece muy importante, es lo siguiente, ¿no? Si está la preocupación de la palmera ahora también en el Estado, que esa preocupación no quede acá, porque los palmares de rocha hacen más de 100, 200 años que no se reproducen. O sea, es un palmar que solo tiene muerte fruto de prácticas intensivas como es la ganadería. Entonces, si queremos salvar los palmares, no es solo ahora hablar del picudo rojo, es también de hablar de quizás áreas protegidas, quizás estos millones que algunos hablan de destinar a esto, ¿por qué no también destinarlos a otros temas de conservación? No, que mismo sirva de del palmar, aprendizaje ¿no? también porque plagas llegan, esto es comercio internacional. Sí, Bien. también. La plaga llega a Uruguay, según lo que manejamos como hipótesis nosotros, llega por rebote de exportación. Una devolución. Han devuelto en algún momento, 2015, 2018, 2020, antes de la pandemia, han devuelto algún envío de palmeras, quizás porque tenían picudo negro, quizás porque tenían no eran del color o de la estatura o del porte que habían pedido el comprador, y las devuelven. Y esa teoría la manejamos porque el picudo aparece en la zona de acopio, en la zona de Canelones, y de ahí empieza a efervecer. 2019 ya se empiezan a ver algunos síntomas en algunas fotos del peaje Mendoza. Algo ha sucedido acá y ha llegado y no se ha visto, y ha pasado demasiado tiempo hasta que se detecta. Bien. Y en el momento que se detecta no hubo una acción determinante para esto, porque acá había que perimetrar la zona y eliminar la plaga. ¿Y de qué se trata la endoterapia? Para bajarlo un poco a tierra y explicarlo de forma bien llana al televidente. La endoterapia es un método que ya Leonardo da Vinci lo practicaba, es inyectar al tronco sustancias para que se asimilen con la savia y trasloquen a los puntos de la planta, o sea, para el sistema circulatorio de la planta. La palmera no es un árbol, no es un árbol leñoso, es una hierba gigante que no carece de tronco leñoso, que no puede compartimentar o no puede cicatrizar las heridas que uno le hace al perforarla. De ahí sucede que la endoterapia puede ser efectiva interrumpiendo esos haces vasculares que tiene la planta para que circule el producto por ella, por la savia, hacia arriba, hacia el meristemo, a donde es más usual o más habitual que ataque el picudo, pero nos dimos cuenta que le estábamos haciendo daño. Esto estamos hablando de 2022, ya junio de 2022 nos llama el hotel La Baguala, creo que era, porque ya tenían mortalidad de palmeras.
Y junio, sí, estamos entrando a la primavera del 2022, septiembre era. Y bueno, nos damos cuenta a través de un año de trabajo con el sensor arriba colocado, nos damos cuenta que el tratamiento funciona un poco y después no funciona y nos damos cuenta que le estamos haciendo daño al tronco. Entonces ahí surge la cánula, que es como una vía intravenosa que se deja colocada fija y le hace una trampita a la palmera, no le enseña que tiene una herida para que la necrose, para que responda hacia él. Con ese sistema, que fue una recomendación de ministerios de otros países, o sea, no es que lo inventamos acá, empezamos a trabajar 2024 casi, 2023-2024, y bueno, los resultados fueron muy buenos. Y no era adivinar qué estamos haciendo, a ver si funcionó o no, porque sucede mucho que uno, cuando hace ensayos de la eficiencia de los tratamientos que haces, tenés que saber si realmente la plaga te atacó a la palmera. Entonces, con el sensor colocado pudimos detectar esas vibraciones que genera la larva cuando está comiendo dentro del tronco y saber si el tratamiento que le estábamos dando realmente eliminaba esa larva y el ruido bajaba y se frenaba. Bien. Eso es todo. Más o menos ahí se entendió. Mauricio, ¿qué puede pasar si no se controla a tiempo? No solamente pensando en las palmeras, en los palmares, sino en el equilibrio de la biodiversidad. Bueno, las especies exóticas tienen obviamente un impacto, pero muchas veces no es mayor que el propio impacto que nosotros tenemos, ¿no? Porque también hoy pensaba, o sea, hablamos del picudo, pero el ser humano hemos destrozado el monte samófilo, hemos puesto en riesgo un montón de especies con el avance de lo que es la urbanización sobre la costa. Entonces, termina uno que el ecosistema se va como acomodando, ¿no? Y se va hasta adaptando muchas veces a esas especies. Hay que ver qué sucede en el camino, en este caso con las nativas, porque entiendo la preocupación de la gente, mirábamos ahí recién, ¿no? O sea, por todo lo que es el paisajístico, lo cultural, pero no deja de ser una palma exótica que se trajo, que no debería estar, por decirlo así. Es más, mucha de esas flora exótica que trajimos hoy en día es un problema para el país, como puede ser el ligustro, la ligustrina, ¿no? Traída con fines y hoy en día está atacando nuestros montes, todo con un inicio en la ciudad. Entonces hay que ver qué pasa, cómo se adapta el insecto, cómo también el insecto cómo responde a otros agentes, a otros seres vivos que van a estar si mañana llega a lo que es, sale por decirlo así, de las ciudades y se instala en el medio rural, cómo responde a hongos, como mismo ha pasado en otros países, que hasta hongos nativos terminan siendo lo que controlan a un insecto. Todo eso estaría bueno no saber qué va a pasar, no llegar a ese punto, pero no vas a saber. Por eso sí, hay que seguirlo de cerca, sobre todo hay cosas muy radicales que se han dicho, pero a la gente le puede costar, pero sí hay que hacer como cortafuegos, por decir una palabra, donde sí, bueno, cada palmera afectada se mantiene lo más lejos posible de la zona. Hay que prohibir el traslado de palmeras, no me acuerdo si fue al aire ustedes que lo dijeron hoy. Un televidente dijo, o sea, un mensaje. Claro, hay que frenar todo eso porque que obviamente el traslado parece como que el animal puede volar 5 kilómetros, pero también puede ir en la caja una camioneta porque quedó enganchado, o sea... No, se sube, sí, hay que ver todo eso, ¿no? Yo creo que el momento el Estado tiene que ponerse las pilas, por decirlo así, con más fuerza, estar más presencia y controlar de cerca, sobre todo para salvaguardar. ¿Hay posibilidad de controlarlo en nuestro país? Controlarlo, ¿Erradicarlo? se podría llegar... Erradicarlo no. Llegar a una... Lo que pasa es que acá nunca se utiliza la palabra manejo y las plagas se manejan. Controlar significa que tenés control sobre algo, sobre una plaga, y va a ser muy difícil que se logre. Estamos hablando de millones de palmeras. Incluso te digo más, el picudo lo tenemos reportado en Brasil, o aún no oficialmente. Entonces, en el momento que logremos quizás llegar a un control de la plaga acá en el sur de Uruguay, va a terminar apareciendo por el norte también. Hay viento, hay traslado de camiones, hay contrabando, hay un montón de factores que contribuyen con la dispersión y realmente espero que se trate de evitar en lo posible el uso de volátiles para trampeo, que ya lo hemos evidenciado en otros países y acá. En el momento que usamos trampas se nos vino la plaga encima y el problema de la trampa es que no captura el 100% de los insectos, entonces cuando no trabajas correctamente con el viento, el volátil que libera una trampa de feromona
puede ir a parar a cualquier lado. Una acotación quizás para los televidentes, porque hemos visto mucho en las redes sociales. La detección temprana también hay como recomendaciones de que la gente también se involucre. No es fácil, acá él tiene más este elemento, no es fácil la detección temprana, ¿no? Y en esta especie, normalmente cuando ya se ve, es muy difícil ya salvarla. Lo que quería decir que se ha dado es que no cada palmera muerta no es picudo rojo siempre, ¿no? Mismo ahora vi una publicación que hablaba el picudo negro habiendo matado a una canariense acá en Uruguay. En la intendencia de Canelones, una plaza, también todo picudo rojo, se agarró la palmera, se investigó, también era picudo negro en ese caso. En el Parque Lecoq se acusaba 3 palmeras de picudo rojo muertas, también se fue, se destrozó la palmera buscando, no se encontró una muestra de la especie. Entonces lo que voy es que la especie está matando, no hay duda, pero que tampoco se entre en decir que cada palmera muerta es picudo rojo, porque también si no tenés un buen diagnóstico no vas a tener una buena cura. Como recuerdan en la época también que pasó, ¿no? En la época del 2021 desapareció la gripe. Todo se asignaba... Todo era COVID. Todo era COVID. Y en realidad, ¿qué pasó con la gripe? La gripe siguió existiendo, pero bueno, tratar de tener ese cuidado porque, bueno, si es gripe, hay que tratarla como gripe. Claro. Si es COVID, se trata Intentar no ser alarmistas, pero, bueno, ocuparse cuando hay que hacerlo. Ocuparse de cada palmera sin lugar a dudas. Gracias a los dos por acompañarnos, fue un gusto recibirlos. Bueno, gracias. Hacemos una tanda, enseguida venimos.